Señor. Mis planes son tuyos, Señor. Mis pasos, mis lazos, Señor, son tuyos, Señor. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí. Yo voy a cerrar, no descansaré. Un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí. Yo voy a cerrar, no descansaré. Un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Señor, hermanos, le damos en esta noche la bienvenida a todos los santos, a todos los hermanos que nos acompañan, a los hermanos que están con nosotros, que seguimos en esta reunión ministerial. Le damos la bienvenida a todos, hermanos. Estamos acá en la serie del alimento diario, Ser gobernados por la palabra. Estamos viendo todavía Génesis, el principio. Ya sabemos cuál, estamos en la tercera semana. Hermanos, y en esta tercera semana que está enfocada en Génesis capítulo 7, del versículo 1 al 24, y el 8 del 1 al 22, es donde nosotros estamos viendo el tema que se llama el diluvio. Hermanos, acá nosotros en esta noche vamos a estar viendo cómo estar preparados para la segunda venida del Señor, el ejército del Señor, los valientes de David, las aguas del diluvio como prefiguración del bautismo, el significado de entrar en el arca. Noé envía al cuervo y a la paloma, que es lo que van a estar compartiendo los hermanos ahora. Y Noé sale del arca y edifica un altar al Señor. Entonces, hermanos, para darle inicio a esta semana como preámbulo, hermanos, vamos a estar mirando cómo estar preparados para la segunda venida del Señor o para la venida del Señor. Hermanos, y mirando lo que el Señor estaba mostrando en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, hermanos, nosotros podemos ver un preámbulo, podemos ver una advertencia de lo que el Señor nos está mostrando o lo que nos va a mostrar en esta semana. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, miren esto, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, esto está enfocado en Mateo 24, vamos a seguir viendo, vamos a tener la secuencia de esto. Entonces, hermanos, a primera vista, como estábamos viendo, esto es una advertencia, se ve como una advertencia, ¿cierto? ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. Pero específicamente, ¿para quién es esto, hermanos? Esto es para nosotros, para los hijos de Dios, para que nosotros estemos apercibidos, ¿cierto? Que por lo menos, ¿en qué se basa esta advertencia? Hermanos, en que usted y yo no podemos estar tranquilos. No podemos estar como los gentiles, no podemos estar viviendo como las personas que viven en el mundo, casándose, dándose en casamiento y solamente pensando en la comida, sino que nosotros necesitamos estar ¿qué? Vigilando. Nuestra actitud tiene que ser la de un vigilante, porque nosotros no sabemos en qué momento vendrá el Señor. ¿Cuándo será la segunda venida del Señor? Entonces necesitamos estar preparados. Hermanos, siguiendo con la secuencia de Mateo capítulo 24,
En el versículo 40 y 41, nosotros aquí vemos el pasaje de cuando el Señor advierte y dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Hermano, ¿de qué nos habla esto? Mire que esto se va subiendo más el grado de la demanda de lo que el Señor está mostrándonos. Y esto hace referencia a los vencedores, a aquellos que vencen. Hermanos, aquellos que de pronto estamos en una vida normal, sí, usted está trabajando, usted está haciendo sus actividades, no va a dejar de hacerlo tampoco, pero entonces volviendo al punto, hermanos, nuestra actitud, ojo, la actitud es de aquel que está velando. Usted y yo tenemos que estar vigilantes. Hermanos, es como el mismo ejemplo que el Señor coloca. Velad porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Es como si por lo menos nosotros supiésemos que se nos va a meter alguien en la noche a nuestra casa. Hermano, ¿usted qué hace? ¿Yo qué hago? Hermano, yo estoy vigilando. Yo estoy pendiente porque yo no voy a dejar que se metan en mi casa. Usted no va a dejar que se metan en su casa. Entonces, hermanos, esta debe ser nuestra actitud. Por lo tanto, incluso en nuestra vida cotidiana, al trabajar, al formar a nuestra familia, al cuidar de nuestros hijos, hermanos, mantengamos, vuelvo y lo digo, una actitud vigilante para salvarnos de este diluvio, de toda esta generación que vive de una manera normal. Amén, hermanos. Bueno. Luego, después de esto, hermanos, el Señor nos mostraba aquí a través de su palabra que tras la caída del hombre, miren esto, ¿cierto? Cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén y por escuchar la voz, Eva, del enemigo, ¿qué pasó, hermanos? Bueno, luego después que ella cayó, luego después que esta serpiente los engañó, viene algo que se llama la lucha entre dos reinos, algo que hemos estado reiterando, algo que hemos estado mirando, que el Señor nos ha estado mostrando. ¿Y cuál es esa lucha entre estos dos reinos, hermanos? La que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti, ¿cierto? Que esto hace referencia a la serpiente y a la mujer y a tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, cuando esto sucedió, cuando el Señor predijo esta parte o cuando el Señor le mostró esta sentencia a Eva y a su descendencia, ¿cierto, hermanos? ¿De qué habla esto? Bueno, esto habla acerca de la primera vez que Dios le predicó el evangelio al hombre, ¿cierto? Pero ¿de qué habla específicamente esto? Hermanos, esto nos habla o nos muestra cómo la naturaleza pecaminosa se inyectó en el hombre y cómo desde ahí comenzaron a nacer serpientes. Hermanos, cómo comenzaron a nacer las serpientes, cómo el diablo comenzó a trabajar, cómo el enemigo comenzó a trabajar y cómo la naturaleza pecaminosa dañó al ser humano. Y le mostró la naturaleza caída y pecaminosa que el enemigo comenzó a trabajar y comenzó a hacer. Pero hermano, no podemos quedar en lo negativo, también vamos a mostrar la parte o la solución que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuál es la solución para nosotros? La solución es Cristo. Cristo es la solución, su redención, hermanos, su resurrección, su muerte, su resurrección. Hermanos, esto fue lo que nos dio vida a nosotros. Esto fue lo que nos salvó a nosotros. El hecho de que cuando nosotros recibimos la vida, cuando nosotros recibimos la naturaleza divina en cada uno de nosotros, hermanos, en ese momento comenzó la salvación para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por un lado nosotros necesitamos darle gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz, porque allí Dios derramó su sangre, Cristo derramó su sangre y consumó la redención eterna y nos rescató. ¿Para quién? Nos rescató para Dios. Hermanos, gracias al Señor por este hecho, ¿cierto? Este hecho en la cruz, hermanos, cuando Cristo crucificó al enemigo en la cruz, crucificó también al viejo hombre. Este viejo hombre es el que ha estado batallando, ¿cierto? Este viejo hombre es el que ha estado peleando y por eso entonces nosotros le llamamos a esto la lucha entre dos reinos. Pero ¿cuál es lo que usted tiene que luchar y qué es lo que yo tengo que luchar? Hermanos, yo tengo que luchar es porque el reino del Señor se ha establecido aquí en la tierra, hermanos. El Señor necesita establecer esto. El Señor necesita traer esto, hermanos. Entonces, pero... O sea, ¿cómo le damos continuidad a esto? O cómo el Señor, ya para terminar y para hacer una conclusión y para darle paso al hermano en que continúa. Hermanos, ¿cómo logrará el Señor esto? Bueno, dice que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 galileos que estaban allí reunidos y así surgió ¿qué? Surgió la iglesia. Hermanos, dele gracias al Señor porque surgió la iglesia.
Hermanos, en ese momento en que surge la iglesia, hermanos, la vida comenzó a funcionar, ¿cierto? El pueblo de Dios comenzó a darle inicio a esta historia. Y hermanos, aproximadamente ya han pasado 20 siglos. Hoy somos la continuación, o sea, nosotros somos la continuación como la iglesia que comenzó desde el primer siglo. Sin embargo, miren esto, el reino de Dios aún no ha sido establecido plenamente en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha encabezado todas las cosas, porque el Señor necesita establecer su reino, porque el Señor necesita gobernar. Por lo tanto, es el tiempo, hermanos, para concluir, que nos queda es corto. El tiempo de someternos al gobierno de Cristo y de que nuestras vidas, para que podamos colaborar en la preparación de su venida y en el pleno establecimiento de su reino. Hermanos, que nosotros tengamos claro esto, hermanos, como luz de la palabra, la venida del Señor, ¿cierto? Como una dirección, hermanos, es el tiempo de someternos al gobierno de Cristo y que nuestras vidas puedan servir para colaborar con la preparación de su reino y de su venida. Y como una amonestación ya para terminar, hermanos, por lo tanto, hermanos, nosotros también necesitamos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nosotros no pensáis. Jesús es el Señor, hermanos. Continuamos con este encargo. Amén. Amén, Señor Jesús. Mi hermano, gracias al Señor por su palabra. Realmente, así como el Señor hablaba a través de nuestro hermano, hay una urgencia grande, hermano, y realmente hoy nosotros necesitamos atender a esa urgencia. No sé, yo le oraba al Señor y yo le decía al Señor que realmente esta urgencia puede arder más en mi corazón, porque todavía estamos muy quietos y así como compartía nuestro hermano Johnny, han pasado más de 20 siglos de la iglesia, ha pasado mucho tiempo, hermano, y aún así, como tal, la iglesia todavía falta por completar ese encabezamiento. Estoy hablando de la iglesia, el Señor aquí estaba hablando referente a la iglesia. La iglesia aún no está encabezada completamente. La iglesia necesita ser encabezada completamente para que todas las cosas sean encabezadas. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Hermano, que hay trabajo de por medio todavía. Hay mucho trabajo. ¿Y el Señor con quién cuenta? Cuenta es conmigo y cuenta con usted. Dígale a su hermano que está al lado, Dios cuenta conmigo. Hermano, hoy Dios cuenta es con nosotros. Todo esto, hermano, que está pasando, necesitamos saber que estamos en un momento de guerra. Usted y yo estamos en un momento de guerra y necesitamos estar preparados para esto. Hermano, no podemos estar débiles de una forma tranquila, aún escuchar la palabra mecánicamente. No, hermano, hoy necesitamos saber que estamos en guerra. Y el Señor ahí nos mostraba esta lucha entre reinos. Es un asunto donde usted tiene que estar armado con la palabra, ¿verdad? Y necesitamos ayudar para que esta obra avance. Yo quería leer, pero por causa del tiempo, ahí en números 1, 3, el Señor nos mostraba que todos los hombres de Israel, desde los 20 años en adelante, dice que fueron contados para la batalla. Hermanos, y hoy, gracias al Señor por la promesa, esa promesa grande que el Señor nos dio en el 2020 de Salmo 110. Hermano, eso se cumplió. Es algo maravilloso. Hermano, vea, todos estos adolescentes que el Señor ha estado llamando, jóvenes, capitanes, hermanos, esto es algo que no se había visto en la historia de la iglesia. Esto es algo maravilloso. Y ahora le pregunto a usted, todo esto que ha hecho el Señor, ¿usted cree que no ha sido grande? Ha sido grande. Todo lo que el Señor ha hecho por medio de su promesa, la iglesia ha sido intensificada 10 veces más, 7 veces más, hermano. Todas aún las herramientas han sido de utilidad, todos estamos funcionando al mismo nivel, hermanos, pero el Señor nos mostraba, todavía falta aún más. Necesitamos esforzarnos aún más. Y aún ahí en su palabra el Señor nos mostraba que hay mucha necesidad. Hermano, el Señor a través de nuestro hermano Pedro, a través también de nuestros hermanos, nos ha intensificado mucho de que, hermanos, necesitamos reclutar más adolescentes. Se necesitan más adolescentes aún, pero también se necesitan capitanes. El Señor hablaba, se necesitan capitanes que den dirección a estos adolescentes.
Hermano, pero también como se necesitan capitanes, ¿qué se necesita? Se necesitan intendentes, hermano, que son aquellos que atienden las necesidades de este ejército. El Señor nos ha mostrado, hermano, esto es un ejército completo. Esto no es algo incompleto, esto es un ejército completo lo que el Señor nos ha mostrado. Hermano, y usted y yo necesitamos estar unidos a este encargo. Pelear por esto, hermano, no podemos estar de una forma tradicional, metódica, esperando que los otros hermanos hagan. No, hermano, necesitamos despertar lo que el Señor nos mostraba ahí. Hay mucha obra y en Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, la bendición está es en la obra, en el trabajo. Usted y yo necesitamos ver esto. Si nuestro corazón no está ardiendo, hermano, necesitamos pedirle al Señor. Yo necesito pedirle más al Señor que esto pueda arder más en mí y yo me pueda despertar más. Hermano, llegó el momento, llegó la hora. Dígale a su hermano que está al lado, llegó la hora. Yo me dispongo a servir al Señor. Hermano, tal vez no tenemos el tiempo de todos los adolescentes, sí, de salir a las calles, hermano, pero por medio aún de mis ofrendas, yo puedo hacer que este evangelio avance. Hermano, aún los capitanes, todos los capitanes, en estos momentos que está ahí, si usted está con un adolescente al lado, dígale, vamos a prestar el servicio militar. Si está con un capitán al lado, dígale, vamos a direccionar a las tropas. Hermano, y si está con un intendente o si usted es un intendente, hermano, dígale, vamos a ayudar a que esto avance por medio de mis ofrendas, por medio de la capacidad que el Señor le ha dado, hermano. Dios lo puede utilizar. El TCI completo. Aquí no hay inutilidad. Aquí todos somos útiles al Señor. Hermano, y el Señor también nos mostraba un punto muy importante sobre el tabernáculo, ¿verdad? Que asimismo como en el Antiguo Testamento, el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, ¿verdad? El lugar donde el Señor hablaba con Moisés, donde Dios hablaba con Moisés. Dentro del lugar santísimo, eso da una referencia de la economía de Dios, del gobierno de Dios. Asimismo hoy la iglesia, hermano, la iglesia es ese tabernáculo. De ahí sale la orden. Hermano, la iglesia es el tabernáculo de Dios. Hoy, y dentro de la iglesia hay un ejército preparado para la guerra. Aleluya. Hermano, obreros, colportores que Dios ha levantado. Hermano, hoy necesitamos ver la importancia. Usted y yo no podemos apartarnos de esta visión. La visión de la iglesia, hermano, somos muy bendecidos. Realmente, somos muy bendecidos principalmente por esta palabra. Lo que Dios ha estado dando a la iglesia es algo maravilloso. Y hoy, hermano, necesitamos valorar mucho esto, lo que Dios nos está dando, hermano. ¿Y cómo valoramos esto? Diciendo, no, sí, yo valoro la palabra, no. Hoy el valor se le da en la práctica. Si el Señor nos está mandando a la predicación, hermano, vamos a hacer uno con esto. Vamos a ir a la predicación. Vamos, si el Señor nos está hablando de casa adolescente, vamos a participar. Tal vez usted diga, no, yo no puedo estar presencialmente, hermano, pero sus ofrendas sí pueden estar ahí, hermano, porque hay mucho trabajo, hay mucha labor, hermano, hay mucha obra, hermano, pero se requieren muchos trabajadores. Y el Señor cuenta con nosotros, hermano, que realmente el Señor nos lleve a que cada día podamos valorar más su obra, más su palabra, porque llegó el tiempo del fin. Hermano, estamos en los últimos tiempos y hoy el Señor cuenta con nosotros para que toda esta tierra sea encabezada. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, así como han compartido los hermanos, especialmente nuestro hermano Camilo. Hermano, hoy el Señor tiene un ejército poderoso y en este ejército poderoso está incluido su iglesia. Hay unas tropas, hay unos adolescentes, hermanos, que han cambiado sus vidas. Ellos han dedicado un tiempo al Señor en el CP, un tiempo han consagrado su vida y ellos, hermanos, de manera voluntaria, como el Salmo 110, versículo 3, se han presentado al ejército del Señor. Y hoy ese ejército, hermano, está en muchos continentes, en toda la tierra, hermano, llevando el evangelio en diferentes idiomas. Esto muestra, hermano, de que hoy hay un ejército que está poderoso y este ejército cada día se está añadiendo más y se está fortaleciendo.
Pero detrás de este ejército hay capitanes, como compartía nuestro hermano Camilo, hay intendentes, pero también hay valientes de David. El Señor está enfatizando mucho en los valientes de David. ¿Quiénes son estos valientes de David? Hermanos, recordamos que estos valientes de David están dentro del rango de 30 años hasta 50 años. ¿Dónde encontramos esto? El Señor nos mostraba en Números capítulo 4, hermano, versículo 46, la parte A, y 47, dice: todos los contados de los levitas, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tienen cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Hermano, hoy estos valientes de David, Dios los está llamando. Me gustaba que en el texto de esta semana, el Señor decía, el Señor confió esta responsabilidad a los levitas de 30 años a 50 años. ¿Quién llamó? ¿Quién confió? El Señor. Hermano, el Señor confió la responsabilidad a todos los que están en este rango. Hermano, en toda Colombia, especialmente en nuestra ciudad Valledupar, todos los hermanos que están conectados, hermano, y estamos dentro de la edad de 30 hasta 50 años, Dios confió una responsabilidad grande para nosotros. A pesar que esta edad, a pesar que esta etapa, el Señor nos decía, se caracteriza por tener muchas ocupaciones. Ya hay valientes de David que tienen matrimonio, tienen cuidado de familia, tienen hijos, tienen responsabilidades económicas, tienen crecimiento profesional. Esa es la característica de esta edad, de 30 a 50 años. Pero me gustaba que el Señor decía que en medio de todas estas exigencias que pueda tener, el Señor lo llama a servir en su casa. Hermano, el Señor lo llama a servir en su casa. Hermano, a todos los de 30 a 50 años. Puede que tengan todas estas exigencias, ocupación, cuidar de los hijos, económicamente, está un crecimiento profesional. Hermano, cualquiera sea la exigencia, Dios lo ha llamado a servir. Ahí está la salvación suya, la de su matrimonio, la de sus hijos. Y Dios quiere que estos valientes de David no estén en las gradas, sino que estén involucrados, hermano, en este ejército. ¿Cómo? Hermano, el Señor nos mostraba que no hay nada más grande que servirle al Señor. Hermano, pero decía que los levitas, hermano, servían en el tabernáculo. Estos levitas de 30 a 50 años, hermano, con un corazón de Abraham, un corazón puro. No servían, hermano, muchas veces servimos de tareas manuales, decía el Señor, específicamente en esta semana, tareas manuales. Yo no puedo servir como me parece, o por cumplir, o porque solamente me mando. No, yo necesito que este servicio, servir, sea lo más grande que yo pueda tener en mi vida. Servir con mi vida. Un valiente de David, usted tiene que anhelar servir en la casa de Dios. Servir como siendo un inversionista del reino. Un valiente de David, usted que está en esa etapa de exigencia económica, que el Señor lo está bendiciendo a su familia. Usted tiene que ser un inversionista del reino, que pueda tener una cuota, 2 cuotas. Usted pueda tener sus finanzas. ¿Para qué está el valiente de David? Me gustaba que el Señor decía, para colocar, el Señor está colocando todo en orden y responsabilidad. Hoy los valientes de David necesitan tener ese orden, sus diezmos, sus ofrendas, sirviendo, hermano, en la casa de adolescentes, con la casa de colportores, predicación del evangelio, está involucrado. Pueda que no esté por sus ocupaciones, por sus exigencias de su vida diaria, en su trabajo, en matrimonio, pueda que lo tenga, pero usted ahí desde su trabajo, usted es un valiente de David, invirtiendo en el reino, llamando, cómo están los adolescentes, qué necesita la casa de adolescentes, cómo está la casa de colportores. Hermano, yo necesito salir este fin de semana. Hermano, yo quiero salir a la obra. Hermano, yo quiero tener un voto inversionista del reino. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, que tengamos un corazón de valiente de David, un corazón que ama servir al Señor. Ya para ir terminando, me gustaba que en la página 45 decía, servir con el corazón puesto en el tabernáculo significa seguir de cerca la palabra. Usted como valiente David que está de 30 a 50 años, usted necesita pegarse a la palabra. Usted necesita estar de cerca a los live del jueves, domingo,
estar pegado a la palabra los viernes, tener una vida normal de iglesia, una vida de reuniones, pegarse a la palabra, hermano, la Biblia, el alimento diario, comerla para estar de cerca a la palabra, tener un corazón de seguir de cerca a la palabra. Y decía, cuando servimos conforme a la palabra, nuestro servicio no será improductivo. Cuando servimos como conforme a la palabra. Un valiente de David sirve, hermano, es conforme a la palabra. Un valiente de David no sirve conforme a su opinión, conforme a sus intereses propios. No sirve porque es que yo digo que es así, no. Un valiente de David, hermano, sirve conforme a la palabra. Hoy la palabra está ordenando la casa de Dios. Y usted como valiente de David debe estar de cerca a la palabra de Dios, porque la palabra nos trae orden. Y cuando estamos más de cerca a la palabra del Señor, adquirimos responsabilidad para que la obra del evangelio siga avanzando. Y concluía, sin duda, producirá la obra del Señor. Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Hermano, este año 2026 es el año de la fructificación. Y usted como valiente David de 30, 50 años, Dios lo está llamando para que usted sea fructífero, para que su matrimonio tenga sentido, hermano, para que su dinero, usted lo que gana, hermano, sea invertido en el reino, tenga realidad, hermano, nuestros hijos tengan realidad, todo sea productivo. ¿Por qué? Porque la vida humana es vanidad de vanidades. Hermano, este mundo pasará, hermano, pero hoy cuando estamos pegados al Señor, todo lo que tengamos, nuestra casa, nuestro carro, todo es del Señor. Amén. Hermano, le damos paso a nuestro hermano que continúa. Jesús es el Señor. Amén. Gracias al Señor. Continuamos con el hablar de esta palabra que está trayendo mucha luz a nosotros en cuanto al tema de esta semana, el diluvio. Y un punto más para poder hablar allí a través del Espíritu. Vemos que ante la corrupción y la maldad que hubo en ese momento, en cuanto estaba ese mundo perdido, vemos allí que Dios tomó una decisión de exterminar por completo a toda la humanidad. Pero gracias a Dios que había hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, y este hombre fue Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracias ante los ojos de Dios. Hermano, y esto fue algo maravilloso, porque hoy Dios pudo hacer esta preparación de esta arca, el cual Dios le ordenó a Noé como ese pregonero para que Noé pudiera construir esta arca. Entonces aquí aprendemos en este punto que Noé antes de Noé estuvo Enoc, quien caminó con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa vivir en constante comunión con Él, escuchar su palabra y buscar conocer lo que hay en su corazón. Caminar con Dios es aprender lo que Él ama, comprender sus pensamientos, discernir su propósito y alinearse con su voluntad. En resumen, caminar con Dios es tener comunión con Él. Caminar con Dios es tener comunión con Él. Caminar con Dios es tener comunión con Él. Hermanos, hoy gracias que nosotros tenemos esta puerta abierta para caminar y tener comunión con Dios. Gracias a su palabra, porque hoy este es el camino. Si estamos de cerca a la palabra, si oímos su palabra, hermanos, vamos a estar siempre en constante comunión con Dios. Dice, Cristo nos santifica por el lavamiento del agua de la palabra. Cada vez que nos exponemos a ella, se eliminan las impurezas y las marcas del viejo hombre. Lo que está contaminado por el ADN del diablo es reemplazado por el ADN de Dios. Este es el verdadero propósito de caminar con Dios. Qué importante es caminar con Dios y saber que el ADN de Dios está en constante en nosotros para poder hacer que esta vida pueda estar fluyendo. Gracias al Señor, vemos aquí este punto, dice que unidos a su corazón seremos llevados como sucedió en Enoc.
¿Cuál es el camino? Unidos al corazón de Dios, seremos llevados como sucedió con Enoc. Aquí encontramos un relato bíblico, muestra que una sucesión de testigos que caminaron con Dios por fe. En Génesis leemos que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, con Dios caminó Noé, con Dios caminó Noé, con Dios caminó Noé. Hermanos, y vamos a encontrar aquí algo más importante para nosotros de verdad, es estar unidos todo el tiempo a creer y obedecer como Dios nos está mostrando. En la carta a los Hebreos se registra que el primer en ser justificado por la fe fue Abel. Luego vino Enoc. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El tercero fue Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé fue hecho heredero. Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por fe, de la justicia que viene por fe. Hermanos, y concluyo con esto. En este punto del arca hay algo importante, y es que Noé obedeció. Noé creyó a la palabra de Dios y fue justificado por fe. Noé creyó a la palabra de Dios. Noé creyó a la palabra de Dios y fue justificado por fe. Y fue justificado por fe. Qué maravilloso, hermanos, que hoy es el camino de nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Hermanos, es hacer que nuestra fe cada día crezca, cada día sea renovada, cada día nuestra fe debe estar conectada al Dios Todopoderoso. Jesús es el Señor. Señor Jesús, gracias por la boca que está usando el Señor en toda la tierra. Gracias a nuestro hermano Pedro Don, por la revelación que el Señor le ha dado, que sale de su corazón. Oh Señor Jesús, el día viernes vamos a ver el significado de entrar en el arca. Mano, esto en mi conocimiento, siempre yo veía las historietas animadas del arca, los animales, hermano, pero esto tiene un significado. Dice que el arca que construyó Noé tenía una sola puerta. Entonces aquí vamos a ver el significado del arca, que tenía una sola puerta, pero también tenía 3 niveles. Vamos a ver los significados. Eso fue por mandato de Dios, algo espiritual que estaba ahí. Entonces, dice que Noé entró en ella con su familia. Hermano, hoy la familia de Noé entró al arca para ser salva. Hermano, ese es el significado. La entrada de Noé en el arca representa nuestra entrada en Cristo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso, hermano! La entrada de Noé en el arca con su familia representa nuestra entrada en Cristo. Hermano, y vemos que en Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, hermanos, vemos que Jesús es la puerta. Hermano, el arca tenía una sola puerta y por ahí entró Noé y la familia. ¿Qué significa? La entrada de Noé en el arca representa la entrada en Cristo. Cristo es la puerta. Dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto es maravilloso, hermano. Entonces, dice una pregunta, ¿cómo entramos por esa puerta que es Cristo? Otra pregunta, ¿cómo entramos en el arca?
Hermano, por la palabra. Dice Romanos 10:8. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Hermano, y por otro lado dice, por eso predicamos el evangelio, para ofrecer esa puerta, la entrada en Cristo. Hermano, hoy el Señor nos ha dado oportunidades, el colportaje. Hoy tenemos colportaje en el centro de la ciudad. Ahí tenemos esa oportunidad de llevar esa puerta a muchas personas, a muchas familias para que entren en el arca. Hermano, también tenemos la oportunidad los días sábados, en cada sector, cada 15 días, de ganar esa gracia, de ofrecer esa puerta para que muchas personas y muchas familias sean salvas. Por otro lado, hermano, vemos en el capítulo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, la única forma es eso, de confesar con nuestra boca, con nuestro corazón. Confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón para ser salvo. Eso, hermano, gracias a todo este ejército que el Señor nos está levantando ahora en toda la tierra. Estamos llevando a la persona a confesar y a creer en su corazón. ¿Y cuál es la finalidad de que Cristo sea esa puerta, hermano? La finalidad es cuando recibimos al Señor, creemos en Él, recibimos la vida eterna. Hermano, pero no, eso el Señor quiere dar un paso más. Él no solo quiere llevarnos a la vida eterna, sino el siguiente paso es llevarnos al Padre. Aleluya, esto es algo maravilloso, llevarnos al Padre. Dice, no solo recibimos la vida eterna, sino que entramos por Él, que es la puerta, y somos conducidos al Padre. Cuando confesamos que el Señor, confesándolo como Señor y creyendo que Dios lo resucitó de entre los muertos, recibimos la vida eterna. Ahora Jesús quiere un paso más, quiere llevarnos a donde Él está, y Él está en el Padre. Bueno, gracias al Señor. Ahora el arca tiene 3 niveles. Vamos a explicar. El primer nivel es nuestra primera experiencia cuando creemos en el Señor. Nuestra experiencia que tenemos al creer con el Señor es con el Espíritu. Gracias por el Espíritu, porque nos unimos al Señor creyendo en el Señor. Nos unimos al Espíritu. Dice que un espíritu, el que se une al Señor, un espíritu con Él. Dice Efesios 1:3, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mano, esa es nuestra primera experiencia del primer nivel del arca. Creemos y somos sellados por el poder del Espíritu. Hermano, en otras palabras, cuando creemos en Jesús, nuestra primera experiencia es con el Espíritu. Ahora vamos a pasar a la segunda experiencia, que es la parte intermedia, que representa nuestra experiencia con Cristo. Hermano, nadie puede pasar al tercer nivel si no pasa por la puerta que es Cristo. Hermano, esto es maravilloso. Cristo es la puerta. Por eso dice en 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta, es el camino. Hermano, no podemos llegar al tercer nivel si no pasamos por la puerta que es Cristo. Hermano, por otro lado dice, vea la importancia de entrar por esa puerta. Morimos con Cristo y nuestra vida está escondida con Él, en Dios. Hermano, la finalidad de todo este significado del arca, de la experiencia que solo tiene una puerta y los 3 niveles, es que Cristo nos quiere llevar
en Él al Padre. Él es la puerta. Señor Jesús, dice, la palabra de Dios nos advierte, si vivimos según la carne, no experimentaremos la realidad de estar en Cristo. Hermano, aquí hay algo maravilloso. Dice Colosenses 3, 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pone la mente, la mira en las cosas de arriba, donde está Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo quiere llevarnos al Padre como la puerta. Gracias por la puerta, hermano. Jesús es el Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor. Amén, como compartía nuestro hermano. Gracias al Señor porque debemos entrar por esta puerta. Aleluya. Puerta que es Cristo. Amén. Gracias al Señor, hermano. Siguiendo con esta línea maravillosa que el Señor nos ha traído sobre el diluvio, sobre el arca de Noé. Hermano, aquí continuamos viendo algo muy importante que el Señor nos trajo como nosotros como advertencia, pero también de ánimo para seguir avanzando. Hermano, el Señor escogió a Noé, hermano, y le ordenó algo maravilloso, que ahí vemos un principio maravilloso. Hermano, el Señor, a través de la orden que le dio a Noé, era que de todo animal limpio, hermano, ingresara 7 parejas, aleluya, y de los no limpios, animales no limpios, ingresara una pareja, aleluya, macho y hembra. Hermano, aquí nos muestra que el principio que Dios creó para la reproducción y multiplicación es macho y hembra, aleluya. Hermano, gracias al Señor porque Dios es un Dios de orden y de principio, amén. Debemos resaltar esto. Gracias al Señor, hermano, y siguiendo esto maravilloso que el Señor decía, todo esto era para poblar nuevamente la tierra. Después que pasara el diluvio, estas aguas de muerte, Dios tendría que reproducir y multiplicar nuevamente toda la tierra. Hermano, y vemos, hermano, allí de que el Señor usó a Noé ya de edad de 600 años. Y vemos que las aguas del diluvio duraron 150 años para secarse. Y vemos que a Noé, hermano, aquí vemos Noé duró año y 17 días dentro del arca. Esto nos lleva a mostrar un principio maravilloso, hermano. Aquí vemos la obediencia que tuvo Noé al entrar el arca, amén. Pero vemos algo resaltante y curioso, hermano, en esta palabra profética. Y veíamos en Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8 el relato que el Señor hacía. Hermano, Noé antes que viniera el diluvio, hermano, Noé entró 7 días antes al arca con todas las personas, con todos los animales. Hermano, esto muestra la obediencia que tiene el hombre hacia Dios, aleluya. Hoy nosotros necesitamos obedecer la palabra profética que está siendo sembrada en nuestro corazón. Hermano, y seguido a esto, vemos que llegó el diluvio, las aguas subieron hasta más de 7 metros de las montañas, hasta cubrir toda la tierra, dice el Señor. Pero vemos un hecho maravilloso, que el arca reposó en un lugar, en un monte, en el monte Arab. Aleluya. Allí vemos, hermano, que este monte era el monte más alto que todos los demás. Y vemos aquí, hermano, este reposo representa la resurrección de Cristo, aleluya, porque después de la muerte viene la resurrección, aleluya. Hermano, hoy necesitamos valorar la resurrección de Cristo en nuestra vida, aleluya.
Hoy la resurrección de Cristo está a través de la palabra. Necesitamos vivir la vida de iglesia en resurrección. Y seguido con esto, hermano, después que pasaron esto, que las aguas bajaron, vemos que Noé envió un cuervo, aleluya, para ver si las aguas del diluvio habían cesado. Hermano, aquí el Señor nos daba una palabra de advertencia a cada uno de nosotros. Amado hermano, usted y yo que estamos disfrutando esta palabra, debemos estar de cerca y encontrar la luz de la palabra, la dirección de esta palabra en nuestra vida, en su vida y en mi vida. Gracias al Señor que el Señor está ganando cada vez mi corazón con esta palabra. Hermano, y esto se está infundiendo en mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque yo le inculco, escuchándola, leyéndola, haciendo inmersión. Esa es la actitud que debemos tener con esta palabra que estamos disfrutando, amado hermano. No escuchar otras voces, no escuchar otra palabra. Debemos centrarnos en la palabra profética. Aleluya. Hermano, mire, finalizando, el Señor veía que Noé envió el cuervo para ver si las aguas habían cesado. Pero ¿por qué el cuervo? Usted dirá, hermano, aquí después de que pasó el diluvio, la tierra estaba llena de cadáveres. Hermano, ¿por qué, hermano? Porque la idea de Dios era exterminar toda la tierra, solamente preservar a los que estaban en el arca. Aquí vemos otro principio maravilloso. Hermano, no salgamos del arca, que es la iglesia, aleluya. Hermano, afuera está el diluvio, están las aguas de muerte que no nos llevan y no nos conducen a nada. Hoy la salvación está dentro del arca, aleluya. Hermano, y vemos, hermano, que el cuervo es un animal, el Señor decía, hábitos necrófagos o carroñero. Hermano, es un animal que se alimenta de muerte. Vemos, hermano, que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa que fue inyectada por Satanás en nuestra vida. Y esta naturaleza se inclina a comer cosas mortíferas, muerte, ¿verdad? Hermano, pero quienes sirven al Señor, decía el Señor, deben huir de ella. Cuando llegue una palabra negativa, amado hermano, escuche esta palabra. No sea alguien que se complace en la muerte. Hermano, necesitamos huir de toda palabra negativa, de todas cosas que nos vengan a inyectar muerte. Necesitamos buscar es la vida, la palabra. Hermano, y usted no es un cuervo, sino una paloma, aleluya. Corte de su vida las amistades que lo llevan a la muerte, incluso personas de su propia familia que se han contaminado de ella. Hermano, luego después el Señor Noé mandó una paloma y esta paloma trajo en su pico una hoja de olivo, aleluya. Esto representa la vida. Hoy estamos disfrutando de la vida que está en la palabra, de la vida que está en el alimento diario, en la inmersión. Hermano, de eso necesitamos alimentarnos. No debemos alimentarnos de muerte porque usted no es un cuervo. Nosotros somos palomas, aleluya. Jesucristo es el Señor, amén. Aleluya, nosotros somos palomas y nos alimentamos de la vida. Nosotros somos palomas, nos alimentamos de la vida. Nos alimentamos de la vida, aleluya, hermano, así como compartía nuestro hermano Heiner, nosotros somos esas palomas que traen la rama de olivo donde está la vida. No somos esos cuervos, cierto, que la carroña, la muerte, ¿verdad? Y llegan, hermano, como nuestro hermano compartía, pronto, porque a uno le gusta, hermano, escuchar chisme, crítica, hermano, en contra de las autoridades que Dios ha colocado, ¿cierto? Entonces, eso está, como compartió nuestro hermano, está en la naturaleza, ¿verdad? Del veneno de la serpiente que entró en el hombre. Le gusta escuchar todo esto, eso es muerte.
Entonces nosotros tenemos que cortar todo esto, romper toda relación, hermano, huir de todo aquello que está envuelto con la muerte, porque nosotros somos paloma, aleluya. Nosotros, hermano, estamos envueltos en la vida. Nosotros estamos comiendo de la rama de olivo, que es la vida de Dios, hermano, cada día por medio de su palabra en nosotros. Puede ser una amistad, hermano, como el hermano compartía, un familiar, que usted esté muy agradecido, usted no puede estar unido a eso. Usted no puede, hermano, estar allí, hermano, mezclado a eso. No, porque su oído no es un tanque de basura para escuchar muerte. Hermano, nuestro oído es para escuchar la palabra de la vida, aleluya, que proviene de aquellos que llevan una vida santa, esos que comen de la rama de olivo. Ese que lleva una vida santa es el que habla la palabra de la vida. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y el Señor nos continuaba hablando, hermano, en Génesis, aleluya, en Génesis. O de pronto, si es un familiar, como decía nuestro hermano allí, un familiar, ¿verdad? Entonces usted en su amor natural, escuche esa palabra de muerte y usted se está contaminando también. Porque de pronto el familiar, de pronto allí, hermanos, no. Entonces necesitamos, hermanos, escuchar la palabra de la vida, la palabra que nos edifica, la palabra, hermano, que cada día nos lleva a crecer, a madurar, a ser esos hijos maduros. Amén. Aleluya, somos las palomas que hoy disfrutamos de la rama de olivo. Amén. Y el Señor en Génesis 8, hermano, vamos a leerlo allí, 8:13. Dice, y sucedió que en el 101 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, he aquí, que la faz de la tierra estaba seca. Entonces vemos allí, hermano, de que Noé se vio que estaba seco, él abrió la cubierta, como dice aquí, y de pronto en la lógica humana, Noé, él podía salir, pero él no salió, él no lo hizo así. ¿Qué hizo Noé? Él esperó, hermano, él esperó la voz de Dios, que le indicara que él saliera. Entonces nosotros, hermano, tenemos que tener esa actitud que tuvo Noé aquí, ¿cierto? No podemos actuar, hermano, en nuestra lógica humana. Nosotros necesitamos actuar por medio de la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos actuar por medio de la palabra de Dios. Noé allí, él pudo haber salido, ¿cierto? Porque ya estaba seco, ya abrió la cubierta, pero él esperó la voz de comando de Dios. Amén. Entonces hoy esta tiene que ser nuestra actitud. Aleluya, gloria al Señor. Y el versículo 14 dice el 14, dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Mira, allí el Señor le habló. Él estaba esperando la voz del Señor. Y le dijo, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces él esperó allí, hermano, la voz del Señor. El versículo 20, vamos al 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice allí, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque en el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, hermano, ¿qué hizo Noé apenas él salió del arca? Dice que él ofreció, hermano, sacrificio en el altar, ¿verdad? Él ofreció sacrificio en el altar. Dice que él mató un animal, ¿cierto? Allí, hermano, derramó la sangre de este animal limpio, ¿cierto? Y ese animal sustituye al hombre. Entonces vemos allí, hermano, que esa tiene que ser nuestra actitud, ¿cierto? Vemos allí, hermano, de que por qué el Señor aceptó a Abel. ¿Por qué aceptó a Abel? Porque Abel, él reconocía, hermano, de que él no era digno de estar en la presencia del Señor. No, Abel sabía de que el hombre había pecado, de que el hombre lo único que merecía era la muerte. Lo único que merecía era la muerte. Entonces, hermanos, dice, para que el hombre sea acepto delante de Dios, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre. Abel, hermano, él tomó esto, como lo tomó Noé, ¿cierto? Noé tomó, hermano, este modelo y dice que él hizo un sacrificio, ¿cierto? Hubo un derramamiento de sangre, un animal limpio, para que el hombre fuera acepto delante de Dios. Hebreo 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso dice Hebreo 9:22, hermano, y vemos que Noé tomó este principio, Noé tomó este modelo. Y vemos allí que por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. El Señor aceptó la ofrenda de Abel porque él hizo este sacrificio delante del Señor. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Aleluya, hermano, y vemos allí en Lucas 18 también el Señor nos muestra
amado hermano, dice allí de que, hermano, el publicano y el fariseo, él se quiso mostrar, ¿verdad?, delante del Señor como un hombre que era bueno, un hombre que había hecho esto para Dios, había hecho lo otro, él presentó su obra, ¿verdad?, para quedar delante de Dios, pero el Señor no le aceptó, hermano, él no le aceptó esto al fariseo. ¿Y qué hizo el publicano? El publicano tuvo otra actitud. Cierto, el publicano le dijo, Señor, sea propicio a mi pecador, Señor, no merezco, Señor, ni estar en tu presencia. Hermano, el publicano reconoció que él era pecador, cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor? Hermano, reconocer nuestra condición de pecador, ¿verdad? Delante del Señor, hermano, allí nosotros somos aprobados delante de Dios, porque el Señor no recibe nada que provenga del hombre, hermano. El Señor no recibe nada que provenga del hombre natural. Aleluya, por eso hoy usted y yo tenemos que hacer ese sacrificio. Cuando vino Cristo aquí, hermano, todo cambió, cierto, aleluya, Él derramó su sangre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar cubiertos con la sangre de Cristo cada día, reconociendo que somos pecadores, que no somos dignos ni siquiera estar en la presencia del Señor, que no somos dignos ni siquiera presentarle un servicio al Señor. Hermano, allí nosotros somos aceptos delante de Dios porque nos cubrimos con la sangre de Cristo, y como los hermanos han compartido, hermano, en Cristo es donde nosotros podemos entrar, hermano, por la puerta. Como los hermanos han compartido, en Cristo es donde nosotros podemos entrar por la puerta. No es porque lo merezcamos. Esto le pasó al publicano. De pronto él quiso presentar allí y él se creía que era merecedor. Hermano, nosotros no merecemos nada. Nosotros lo que merecemos es la muerte. Por eso nosotros tenemos que cubrirnos siempre con la sangre de Cristo, porque es en Cristo que nosotros podemos entrar, hermano, a la puerta. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y ya para terminar y darle paso a mi hermano, decía allí, hermano, de que el Señor, hermano, el Señor hizo allí, porque esta ofrenda que presentó Noé fue de olor grato al Señor, olor agradable delante del Señor. Si cuando nosotros nos presentamos, hermano, como esos necesitados de Dios, hermanos, y el Señor hizo una promesa que no iba a maldecir más la tierra, que no iba a castigar más la tierra. Digo, ya ustedes han sido muy castigados, no los volveré a castigar. Y el Señor, ¿qué hizo? Amado hermano, ¿qué hizo el Señor? Dice que hermanos, esta ofrenda fue recibida de olor grato al Señor. Y el Señor prevaleció, hermanos, los ciclos del sistema de la naturaleza. Por eso hoy tenemos el invierno, el otoño, la primavera. Hermanos, tenemos todo esto, ¿verdad? Tenemos todo esto. Dice que el verano, el otoño, la primavera, el invierno. Porque los ciclos de vida Dios hoy los respeta. Porque Él dijo que no iba a castigar más al hombre, porque el hombre tiene esa naturaleza de pecado dentro de sí. Entonces, hermano, esto no tendría fin. Porque, hermano, el hombre en ese veneno de la serpiente siempre, hermano, ¿qué tal, hermano, que cada vez que el hombre hiciera el mal, hermanos, el hombre hiciera el mal, el hombre castigara la tierra? Esto no tendría fin, pero el Señor hizo una promesa que Él no volvería a castigar la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Amén, porque hoy está Cristo, hermano. Hoy Cristo, hermanos, es el que nos hace entrar por esa puerta. Aleluya. Entonces, hermano, el Señor respetó los ciclos de la naturaleza. Hoy tenemos el frío, tenemos el calor, tenemos el día, tenemos la noche. El Señor respetó. Hoy, hermano, quiere conservar la vida. Y mientras Cristo, hermano, conserve la vida en esta tierra, Él no va a castigar, hermano, más al hombre. Hermanos, entonces, porque el Señor quiere que el hombre, hermano, haga su voluntad. Y ahí es donde nosotros entramos en acción. Hermanos, ¿cómo Dios va a hacer su voluntad en esta tierra? Por medio de usted y de mí. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor va a hacer su voluntad por intermedio de usted y de mí. El Señor va a hacer su voluntad por medio de usted y de mí. Por medio de usted y de mí, hermano, por medio de usted y de mí. Aleluya, lo va a hacer por medio de los valientes de David, saliendo a servir al Señor con entrega, consagración. Va a ser por medio de los adolescentes, por los preadolescentes, hermano, por los niños, por los intendentes, porque hoy el Señor cuenta hoy con nosotros. Aleluya, porque Él preserva la vida, hermano, para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha en los cielos. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor. Hermano, gracias al Señor por su palabra que nos edifica, nos da vida y nos lleva cada día a avanzar para un día reinar con el Señor. Aleluya, amén. Luis, amado hermano, el servicio del aseo le corresponde al sector A. Aleluya, al sector A. El servicio del aseo le corresponde al sector A. Vamos a escuchar unos anuncios muy importantes. Le rogamos 3 minuticos. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. La frontera se quebraron.
los países juntos trabajando, la frontera se quebraron, los países juntos trabajando, la frontera se quebraron, los países juntos trabajando. Entonces invoca, oh Señor Jesús, amén, oh Señor Jesús, amén, oh Señor Jesús, amén. La puerta que nos conduce a la salvación viene por la palabra. La puerta que nos conduce a la salvación. Jesús quiere llevarnos. Jesús quiere llevarnos. Jesús quiere llevarnos. Donde Él está. Donde Él está. Llegó mañanita saludable. Llegó mañanita saludable. Llegó mañanita saludable, hermano. Gracias al Señor porque este sábado el Señor nos espera en mañanita saludable. Hermano, un nuevo comienzo que nosotros necesitamos experimentar al Señor. Y aquí vamos a ser ayudados, haciendo inmersiones, gritos de guerra, orando, porque estamos en los últimos tiempos, hermano. Jesús es el Señor. Amén, amén, amén. Mañana vamos a tener casa de adolescentes. Y hermanos, con este encargo se junta Mañanita Saludable. Entonces les esperamos a todos los servidores y a todos los adolescentes a partir de las 6 de la mañana hasta el mediodía. Y vamos a compartir un pequeño desayuno con todos los adolescentes y los servidores. Entonces no puede dejar a su adolescente en la casa. Vamos a desempinar todos los... ¿Quién entra por la puerta? Por la puerta, que es Cristo. No perecerá jamás. No perecerá jamás. Amén, hermanos. El Señor este domingo nos espera a todos. Amén. Vamos, hermano, con él. Vamos a venir a la gran fiesta que el Señor tiene preparada para nosotros. Hermano, usted y yo somos importantes para el Señor. Por eso no debemos quedarnos en casa, hermano. Vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hermano. Aún para que esto siga avanzando, hermano. La obra del Señor necesita de nosotros. Pero también, hermano, necesitamos estar juntos. Amén. Por eso este domingo, hermano, vamos a venir con alegría, con gozo. Amén. Jesús es nuestro Señor. Se quebraron los países juntos trabajando, la frontera se quebraron, los países juntos trabajando.